Imaginemos entonces que queremos hacer el pseudocódigo para calcular la masa media de una lista de n exoplanetas. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la misma fórmula para calcular el promedio. Es decir, la masa media o el promedio de las masas va a ser la suma de las masas de toda la lista dividido el número de elementos que tengo en esa lista. Masa 1 más masa 2 más masa n dividido n. En este caso el pseudocódigo sería el siguiente. Primero tenemos que empezar por leer el archivo y cargar los datos de las masas en una lista. A esa lista la vamos a llamar masa. Luego tenemos que determinar el tamaño de la lista. Tenemos que saber cuántos elementos hay en la lista, que va a ser igual al tamaño de nuestra muestra, n. Y después empezamos un proceso iterativo en donde para cada masa de la lista, la vamos a llamar masa sub i, lo que hacemos es sumar el valor de masa i a una variable que contiene la masa total. En la variable masa total vamos a ir acumulando los valores de las masas de todos los elementos de la lista. De esta forma, cuando yo haya sumado todos los elementos de la lista, en masa total voy a tener las masas totales de todos los exoplanetas que estoy considerando. Entonces, luego de sumar una masa, me tengo que preguntar si llegué al final de la lista. En el caso afirmativo, sigo adelante, y si todavía no, itero, tomo el siguiente elemento de la lista y se lo agrego a masa total. Cuando terminé de sumar las masas, salgo de este proceso iterativo y estoy listo para calcular la media. Conozco la suma de todas las masas en la variable masa total, conozco el número de elementos de la lista en la variable n, y simplemente lo que hago es dividir masa total sobre n, y ese resultado se lo asigno a la variable media. Finalmente termino mostrando el resultado de la media de las masas de los exoplanetas. Este es un ejemplo en pseudocódigo de cómo se calcula la masa de los exoplanetas. Imaginemos entonces que a partir del pseudocódigo queremos escribir el código en Python. ¿Cómo haríamos? Tomemos como ejemplo el cálculo de la media y el desvío estándar de los exoplanetas. Recordemos que el desvío estándar nos va a dar una idea de la dispersión que tienen los datos respecto al valor de la media. A la derecha de la pantalla vamos a observar el pseudocódigo completo que es necesario seguir para calcular la media y el desvío de una lista de masas de exoplanetas. A la izquierda de la pantalla van a ir como va apareciendo el código equivalente a cada una de estas partes. Entonces, ¿cuál sería el inicio? Primero necesitamos definir cuáles son las variables que necesitamos. Vamos a necesitar una variable de tipo entera, que es n, que es la cantidad de exoplanetas que estamos sumando. Y luego tenemos variables de tipo flotante. Masa es la variable que va a contener la masa del exoplaneta que estamos mirando en ese momento. Y suma 2 son dos variables auxiliares que van a ir acumulando las masas y el cuadrado de las masas. Recordemos que para calcular el desvío vamos a utilizar el cuadrado de las masas. Entonces, n igual 0 es la forma de inicializar a la variable n al valor 0. N es una variable de tipo entera y como el tipado en Python es dinámico, automáticamente se le asigna el tipo entero. Masa, suma y suma 2 son variables de tipo flotante. Y como ustedes ven en esta línea podemos definir las variables de esta forma. Siempre las igualdades van de derecha a izquierda. Entonces suma 2 va a tomar el valor 0, luego suma va a ser igual a suma 2 y finalmente masa va a ser igual a suma. Todas igual a 0. El punto al final de la oración simplemente está asociado al valor 0. 0, es la forma de leerlo y eso indica que esa variable es de tipo flotante. Luego, según nuestro pseudocódigo, tenemos que leer el archivo. ¿Cuál es la operación de leer el archivo? Primero leemos la línea, verificamos que no sea un comentario. Usualmente los comentarios los vamos a identificar con un símbolo de numeral. Si no es un comentario, sigo adelante, extraigo la masa de esa línea, sumo la masa en mi variable auxiliar suma, sumo la masa al cuadrado en mi variable auxiliar suma 2, y luego para cada masa sumo 1 a la variable n. De esta forma n se convierte en un contador que me va a ir indicando cuántas masas llevo leídas. Si el archivo no terminó, vuelvo a empezar, leo la línea siguiente y así continúo adelante hasta que el archivo finalice. Eso en el código lo vamos a implementar con un bucle for. For línea in openplanets.dat
Es una forma sintética de abrir el archivo y leer una línea. Lo que va a hacer este comando es, para cada línea en el archivo planets.dat, va a ejecutar lo que viene a continuación, ¿sí? Entonces, open planets.dat va a abrir el archivo y lo va a poner en memoria. Luego, con el bucle for, vamos a tomar una línea de ese archivo y vamos a seguir adelante. Lo primero que hacemos es verificar que la línea no comience con un numeral. Si la línea comienza con un numeral, entonces esa línea es un comentario y no hacemos nada. Seguimos adelante y el bucle continúa. En cambio, si la línea no empieza con un numeral, podemos pasar a calcular las masas, la suma y la suma al cuadrado. Eso es lo que hacemos en la siguiente línea. Asignamos a la variable masa el elemento número 2 de la línea, ¿sí? Y eso lo hacemos con el formato que se pone a continuación de la variable masa. Al usar la función float, lo que estamos haciendo es diciendo que eso que estamos leyendo es un número. Entonces, en el archivo que tenemos, la segunda columna representa las masas de los exoplanetas. Línea split va a cortar la línea en espacios, luego tomamos el segundo elemento. Como en computación generalmente se empieza a contar desde cero, el elemento 1 de ese arreglo va a corresponder con la masa. Y se lo asignamos a la variable masa. Luego lo que hacemos es, a la variable suma, le sumamos el valor de la masa que acabamos de leer. A la variable suma 2, le sumamos el cuadrado de la masa del elemento que acabamos de leer. Y a la variable n, le sumamos 1. Al llegar hasta ahí, lo que vamos a hacer es seguir hacia la siguiente bucle de iteración y vamos a tomar la siguiente línea del archivo. Este proceso se repite hasta tanto tenga líneas sin leer en el interior del archivo. Cuando termino el archivo, sale de ese bucle for y sigo adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la media, es decir, tomo el total de la masa y lo divido por n. Suma es la variable que acumuló las totales de las masas. Entonces, para calcular la media de las masas, dividimos suma sobre n. Luego, suma 2 tiene la suma de los cuadrados. Para calcular la media de los cuadrados, vamos a tomar suma 2 y lo vamos a dividir por n. Y a ese valor se lo vamos a asignar a la variable media 2. Luego, la varianza es el promedio de la suma de los cuadrados menos la media al cuadrado. Eso lo representamos en la siguiente línea. Varianza va a ser igual a media 2 menos la media al cuadrado. Finalmente, tenemos que poder calcular la raíz cuadrada para calcular el desvío. Python tiene una serie de estructuras que nos permiten importar funciones predefinidas. Una de ellas es la librería más, la librería matemática. Entonces aquí le estamos diciendo en la siguiente línea que de la librería matemática importemos la raíz cuadrada. En general, en los lenguajes de computación, la raíz cuadrada se escribe como SQRT, por square root. Una vez que importamos la raíz cuadrada, el código nuestro sabe calcular la raíz cuadrada. Entonces simplemente asignamos a la variable desvío el valor de la raíz cuadrada de la varianza. Finalmente imprimimos n, es decir, el número de exoplanetas que leí, la media y el desvío, y con esto terminamos nuestro código para calcular la media y el desvío de un conjunto de planetas. Vemos que la indentación del código en Python es muy importante porque el final de la indentación nos va a marcar hasta dónde alcanzan los bucles. El bucle for, que lee el archivo, seguido de 2 puntos, tiene un nivel de indentación. Y el if, en la siguiente línea, tiene otro nivel de indentación. Esos niveles de indentación nos van a indicar hasta dónde llegan los alcances de cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que la variable media vuelve a estar al inicio de la línea. Es decir, que todo lo que está dentro del bucle, es decir, en el primer nivel de indentación, se va a repetir mientras que la condición de no haber llegado al final del archivo sea verdadero. También podríamos haber hecho lo mismo en lugar de escribir un script y después ejecutarlo, hacerlo directamente con el intérprete interactivo de Python.
Para abrir el intérprete interactivo, simplemente desde la terminal escribimos Python o IPython para tener la versión más reciente. En este caso, interactuamos de manera directa con el intérprete y vamos escribiendo los comandos y el intérprete los ejecuta en el momento. En este caso, podemos ver y se puede descargar desde el blog la sesión completa en donde calculamos la media y el desvío estándar para los 4 exoplanetas que trabajamos en el tutorial de Estadística Express. Esta es la manera de hacer paso a paso y de manera interactiva una sesión de Python para calcular en este ejemplo la media y el desvío. La secuencia es exactamente la misma que la anterior, el pseudocódigo es el mismo. La única diferencia es la manera en la cual nosotros interactuamos con el intérprete. En la slide anterior lo que hacíamos era escribir un código y después el intérprete lo ejecuta. En este caso, paso a paso, vamos interactuando con el intérprete. Para terminar con el tutorial de hoy, vamos a encargarles que ustedes hagan algunos ejercicios. Lo primero que les pedimos es que escriban un pseudocódigo solo para calcular el desvío de un conjunto de datos, suponiendo que la media ya está conocida. Luego les vamos a pedir también que escriban un pseudocódigo para evaluar un polinomio de grado genérico n en un punto cualquiera del espacio. La fórmula que tienen que utilizar es la que se ve en este slide. Luego les pedimos que escriban los anteriores pseudocódigos en un código en Python. Para mayor información, ustedes pueden descargar desde la página del blog que acompaña esta entrada el libro Python para todos. Está disponible en el blog y es de acceso libre y gratuito. Muchas gracias por acompañarnos en este tutorial. Queremos agradecer al Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, FRIDA, que ha sido vital para la realización de estos videos. Aquí les pongo un link a su sitio web. Además, quería recordarles que no olviden chequear nuestros demás videos y suscribirse al canal.